Y entre estas fotos pues nos dejaron esta, muy curiosa. ¿Por qué? Porque ahí está Albert Einstein, precisamente con una familia que era su familia de apellido Béjar y procedente de aquí. La segunda esposa de Einstein era pues de origen bejarano y se llamaba precisamente Béjar. Ah, qué curioso. Qué curioso. De los judíos se sabía que existían, que había en la Edad Media pues un número considerable de ellos junto a la sociedad cristiana, pero no se tenía pues una cuantificación de cuál podía ser su número más o menos real. Entonces, pues un rey castellano, Sancho II, pues se le ocurre pues hacer un padrón para establecer el número exacto de los judíos que vivían en los reinos cristianos. Fue el padrón de Huete, y de él conservamos pues una parte porque no se ha conservado en su totalidad. Esto es prácticamente una réplica del original, de lo que existe el padrón de Huete. Pero es curioso porque en lo que se conserva el padrón de Huete aparece Béjar y aparecen los judíos de Béjar. Y claro, aparece la judería de Béjar porque entonces era pues una pequeña judería que cotizaba la corona de Castilla pues unos 4.000 maravedíes. Luego ya en 1492, cuando han pasado unos siglos, la contribución que hace la corona de Castilla ya es de 50.000 maravedíes, es decir, ha subido considerablemente. ¿Por qué? Porque el número de población judía pues también se ha ido acrecentando. Y bueno, es curioso disponer aquí de esta réplica bastante fiel del padrón de Huete, porque refleja precisamente pues los judíos que vivían en la época y lo que cotizaban a la corona de Castilla. Esta es una réplica bastante fiel del fuero de Béjar. Los fueros normalmente en la Edad Media eran pues unos documentos, unas cartas de repoblación de los territorios conquistados por los cristianos o los musulmanes. Normalmente los fueros siempre se introducían diciendo pues que había que poblar esos territorios y que no importaba quiénes lo poblaban, no importa si eran judíos, si eran cristianos, si eran musulmanes, lo importante es que los repoblaran. Y así comienzan prácticamente todos los fueros de la época. Este fuero de Béjar está pues escrito en castellano, tiene mucho parentesco con el fuero de Cuenca, o es de la misma familia del fuero de Cuenca, y simplemente pues establece las condiciones en que pueda ser repoblada Béjar, que entonces no era ciudad, que entonces era pues digamos un territorio donde no había nada y había que atraer población, y el hecho de conceder similares derechos a cualquiera que lo poblara pues era ya equiparar de alguna forma a judíos, musulmanes y cristianos, que fueron los primeros que lo poblaron. Estamos hablando del siglo XII, claro. Sí, final del siglo XII, principio del siglo XIII. De mediados y de final del siglo XV son la mayor parte de los documentos escritos que nos permiten conocer los nombres, las profesiones, las propiedades y los lugares de Béjar y de la comarca donde vivían los judíos. Entre sus apellidos predominan sin lugar a dudas los de Béjar y bejarano. Sus profesiones fueron muy diversas, desde los que desempeñaban las más pudientes, que eran los prestamistas de los duques o arrendatarios de sus impuestos, pasando por la de físicos o médicos, ganaderos, agricultores, pequeños comerciantes, hasta las relacionadas con la tradicional artesanía textil de la ciudad, como hiladores, tejedores, tintoreros o sastres. Poseían casas y propiedades rústicas como castañares y viñas, y tanto sus viviendas como sus tierras de labor se hallaban en la vecindad con la de los cristianos. He dicho antes que los pobladores de Béjar eran cristianos, musulmanes y judíos, y a todos se les conceden similares derechos, aunque esto no sea realmente así.
los que tienen más derechos son los cristianos. Y le siguen los judíos, los musulmanes ya no cuentan nada. Son mudéjares, son un pueblo que ha sido derrotado, que viven marginalmente fuera de los entornos de las ciudades cristianas. En cambio los judíos sí que tienen una gran importancia. Y en el fuero de Béjar pues son citados en más de 100 y pico cláusulas cada uno de los apartados que regula pues el fuero. Y son tratados pues casi de manera muy similar a los cristianos. Como digo, los musulmanes ya no, los mudéjares aparecen como marginalmente, como moros, incluso con ese apelativo un tanto despectivo, moros, ¿verdad? Y los judíos no. Y los judíos posiblemente porque no tenían nada, pero disponían de todo porque eran los dueños del dinero. Y el dinero era necesario a la corona y era necesario a los duques de Béjar en territorios como Béjar, que gobernaba la nobleza, eran imprescindibles. Y además hacían préstamos generosos tanto a la monarquía, a la realeza, como a la nobleza del sitio donde vivían. En la segunda mitad del siglo XIV, la convivencia entre las tres comunidades que habitan Béjar, cristianos, musulmanes y judíos, comienza a deteriorarse cada vez más y con frecuencia se señala a los judíos como responsables de los grandes males que azotaban la sociedad de la época, como son la guerra, la peste y el hambre. Por esta época circulaba un tremendo refrán que decía: al judío bejarano con el palo y no con la mano, que resume las actitudes violentas que por aquel entonces se generaban. Y claro, el decreto de expulsión contempla la doble posibilidad: o te conviertes o te marchas. Los que se convierten pues son llamados conversos, y los que no se convierten, lo veremos en la última planta, son los judíos que, fieles a su religión, se marchan al exilio. Y aquí tenemos al cardenal Cisneros, ¿no? Este busto que es interesantísimo, y lo pusimos aquí porque el cardenal Cisneros fue, además de cardenal y todos los cargos que ocupó como regente de España en su momento, fue también inquisidor general. Y la Inquisición pues fue el tribunal creado por los reyes católicos para, de alguna forma, a los falsos conversos, es decir, los que se habían convertido forzados por las circunstancias o por la necesidad del momento, pero seguían fieles a su antigua práctica, a su antigua religión, y eso era muy normal, porque nadie les adoctrinó en la nueva fe que abrazaban. Ellos seguían, pues claro, haciendo sus prácticas religiosas como antaño. Y claro, eso no podía ser porque ya, de hecho, ya no eran judíos, ya eran cristianos. Y entonces se crea la Inquisición para discernir, para ver quiénes practican el cristianismo y quiénes han vuelto a sus antiguas creencias. Se crea la Inquisición y se crea siempre pues el cargo de inquisidor general, que es el que gobierna sobre todos los distritos inquisitoriales que hay en España y luego posteriormente en América. Y claro, el cargo de inquisidor general pues es un cargo de gran responsabilidad. El cardenal Cisneros pues fue uno de los que lo ocupó, y no sabemos si con mano enérgica o no, pero bueno, tenemos este busto aquí que es interesante, de González Macías, y nos parecía que el museo debía de tenerlo pues como representación de lo que era pues la cúspide de la Inquisición española. Antonio, y ese traje que tenemos allí enfrente, que a mí solo verlo se me pone un poco la carne de gallina. Claro. Eso es el San Benito y la Corroza, lo que se ponía a los condenados después de ser juzgados por un tribunal, los condenados a la máxima pena. Por eso lleva las llamas puestas sobre la pieza esa, que era pues normalmente una tela de saco. Esta está algo más elaborada, pero era una tela vasta, y lo que tenía de interés eran las llamas que tenía que llevar el penitenciado, por las calles, donde... Era un poco como para estigmatizarlo, ¿no? Para que todo el mundo lo distinguiera como un estigma. Y no solamente eso, porque la gente le insultaba, le escupía a los condenados y lo pasaban fatal. La exposición a la vergüenza pública era tremendo. Algunos no lo aguantó y cayó pues
algunos, no estoy generalizando, porque era tremendo el espectáculo que se producía, arrojándoles piedras, arrojándoles inmundicias, insultándolos, y luego de esa guisa eran llevados hasta la hoguera. Normalmente la gente piensa que las hogueras de la Inquisición eran las mismas ciudades, pero estaban muy alejadas del casco de las ciudades. ¿Por qué? Porque la carne humana huele muy mal y tardaba mucho tiempo en desaparecer ese olor tan tremendo, y generalmente, por ejemplo, en Sevilla era entablada a unos 12 o 14 kilómetros donde estaba pues, el quemadero de la Inquisición, y en otras ciudades pues también alejadas del centro, y a pesar de eso venían pues los olores que eran insoportables. Los Reyes Católicos firman el Edicto de Expulsión para que todos aquellos judíos que no se hayan convertido al cristianismo abandonen España. Desde ese momento, la inmensa mayoría de los judíos de todos los reinos hispánicos, incluidos los de Béjar, optaron por el exilio. Pues los destinos que tuvieron fueron lo que vemos aquí en este mapa. Salieron generalmente desde la península ibérica por toda la cuenca del Mediterráneo, tanto el sur de Europa como el norte de África, hasta Asia Menor, claro. Y luego pues algunos pasaron a Portugal. De Portugal también el rey Alfonso V pues los mandó salir. Después de cobrarles pues, unos tributos demasiado gravosos, los mandó salir, y muchos se dirigieron hacia los países del norte de Europa, el occidente de Europa y el norte. Y todavía pues, se conservan testimonios de esos judíos por allí. Y además, como la expulsión de los judíos fue en 1492, y 1492 fue un año memorable en muchos aspectos. Por ejemplo, Colón descubre un nuevo continente, no es las Indias como él pensaba, sino el continente americano. Y allí precisamente van los primeros judíos que se establecen en América. Generalmente es en América Central, desde México y América Central, y luego pues todas las costas más o menos no penetran al interior ni de América del Norte, ni del centro, ni del sur. Generalmente se establece en la periferia, y allí todavía pues, hay recuerdos de ellos. El símbolo del museo es este que veis aquí. Generalmente es un árbol que puede ser el castaño, propio de esta región, que se transforma en una llave. Y sobre el castaño se posa una paloma que lleva pues una ramita de olivo en el pico. Eso tiene su simbología. Normalmente pues la llave recuerda un poco a los judíos, que muchos piensan que se llevaron la llave a las viviendas, como no podían llevarse nada, pues se llevaron la llave de su vivienda, pero eso es totalmente, bueno, no totalmente, pero casi totalmente falso, porque las llaves eran grandes, pesadas, y no iban a cargar en el destierro con esa batoste. Algunos que otros sí se la llevó, pero la generalidad no. Nosotros hemos cogido ese símbolo porque precisamente hay un testimonio muy convincente de un judío que abandona Béjar en el momento de la expulsión y que se lleva la llave, y que la llave ha sido conservada hasta hoy. Y además lo cuenta el cronista que fue de la ciudad, don Juan Muñoz. Dice pues que hablando pues, con David Merlú, el creador de este museo, hablando en una ocasión, nos dice pues que él sabe de alguien que tiene la llave de una vivienda de los judíos. Y entonces se lo presentan. Es un judío que ha vivido en Sofía mucho tiempo y ya ha regresado a España, y tiene pues su despacho, y en su despacho pues guarda como oro en paño, digamos, pues la llave de la vivienda de su antepasado, que salió de Béjar, que salió de España. Y cuando David Merlú le dijo: mire, ¿puede usted concretarme si tiene algún testimonio de qué parte de España salió su antepasado que se llevó esta llave? Y dice: bueno, salió de Castilla.
Sí, pero eso es muy grande, Castilla. Y de algún lugar concreto de Castilla, dice, sí, de una pequeña ciudad al sur que se llama Béjar. Cuando se abre por primera vez el museo, que todavía pues, prácticamente no hay fondos suficientes, hay algunos testimonios, pocos, la lápida de Doña Zadueña que hemos visto abajo, la réplica y 4 cosas más. Pero asiste mucha gente de los 5 continentes porque se ha hecho previamente un llamamiento por alguien que se llama Béjar de apellido, y a ese llamamiento responden pues, personas de todo el mundo digamos, y se concentra aquí en Béjar. Y nos dejan muchas fotos y nos dejan recuerdos, y entre ellas pues cuando ya hicimos un poco recuento de todo lo que teníamos, nos encontramos con esta en la que aparece pues este personaje singular que es Albert Einstein rodeado de su familia. Y lo curioso es que su familia, su mujer o una de sus mujeres pues se llama Béjar de apellido y era procedente de aquí de esta ciudad. No ella, sino su antepasado. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale al me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte.